comenzar agradeciendo el hecho que me hayan dado la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas situaciones relacionadas con el manejo de agua, sobre todo en frutales. Creo que hemos tenido en la Facultad de Ingeniería Civil Agrícola y en la Universidad de Concepción bastante estudio. Ya llevamos más o menos 50 años trabajando en esta línea, partiendo con el doctor Valenzuela, y creo que les voy a comentar algunas cosas que hemos hecho asociadas con dos grandes centros que tenemos, que es el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, y el consorcio AITECMA, que es un consorcio de Corfo con la cual tenemos la necesidad de hacer transferencias. Lo primero que voy a ver es tratar de establecer que los objetivos del riego, porque muchas veces nos olvidamos, ¿ya? Y es obviamente suministrar a la planta el agua que requiere. La distribución tiene que ser uniforme, tiene que tener, ¿no es cierto?, también una relación con el suelo, porque muchas veces, aunque tengamos riego eh, presurizado, nos olvidamos de esta gran parte del sistema que es el suelo. Prevenir la salinización y, obviamente, minimizar la erosión de la estructura del suelo, que ese es un factor que hace tiempo lo venimos analizando. Otra cosa que es importante es hacer un análisis de la eficiencia del uso del agua, la disponibilidad de agua, disponibilidad y costo de la energía, contaminación del suelo y el agua y el impacto ambiental. Esas son cosas que hoy día están bastante en uso y que tenemos que tener debemos estar bastante precavidos desde el punto de vista de cómo analizar, ¿no es cierto?, esta situación. Y desde el punto de vista de la eficiencia, yo les voy a entregar algunos antecedentes un poco diferentes a lo que hemos visto antes, que mucho se usa la eficiencia de uso como la eficiencia de aplicación, y nosotros estamos viendo que la eficiencia de aplicación no es un elemento importante en el día de hoy, sino que hay otros parámetros que tenemos que empezar a involucrar. Lo otro que también vemos desde el punto de vista del antecedente del frutal, y que lo vamos a ver ahora, ¿ya?, es la demanda de agua que tiene el cultivo. Algunos forman unos nuevos criterios de demanda. Hacer un análisis del área de humedecida, hemos trabajado bastante en varios frutales. Ahora vamos a hacerlo con cerezos, porque creemos que es la oportunidad. Conocer realmente cuál es la zona de extracción de los frutales, extracción del radicular. Mucha gente tiene un esquema un poco diferente. Lo otro es cuánto es el volumen de agua que se almacena en esa zona de extracción, y otra cosa que es importante es evaluar el manejo del agua. Ahora, hay criterios que los vamos a ir viendo uno por uno, asociados a diferentes condiciones. Mucho se cree que cuando uno trabaja con sistemas o cuando opera con sistemas de riego por goteo o microyeta, microaspersión o surcos, que también lo voy a ver un poco aquí, la frecuencia como que viene asociada a veces en los riegos, sobre todo presurizados, a una condición bastante como común de regar una vez al día con tantas horas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos cambiando un poco ese paradigma, y aquí obviamente vamos a tener que analizar la frecuencia con la capacidad de retención en la zona radicular. Y ya lo vamos a ver eso con bastante detención. Lo otro que hay que tener cuidado también es cómo determinamos la demanda de la planta asociada a diferentes condiciones de desarrollo y crecimiento, acciones del tipo de poda. Y esas dos cosas nos van a determinar en todos los tiempos de riego. Después vamos a tener, al final vamos a tener una pequeña posibilidades de contactarnos para analizar si hay algunos parámetros o algunas cosas que yo aquí he manifestado y no les han quedado a ustedes muy claras. Pero esta es la primera nivel de condición en la que tenemos que trabajar. Y yo siempre digo, hay que trabajar con criterios. Muchas de las cosas que nosotros tenemos a veces implementamos tecnologías que obviamente tienen que tener un criterio asociado al manejo.
del riego. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado que tiene una tremenda gap, hoy día hay una gran variación en su acción, y también estamos preocupados por la demanda, porque las condiciones que hemos desarrollado, que hemos investigado en el último tiempo, nos dicen que hay algunas otras cosas que son importantes que tenemos que implementar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es un suelo, ¿no es cierto? Si el suelo es arenoso, si el suelo es eh, arcilloso, ¿ya? Si el suelo es franco, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo bastante claro. Aquí, por ejemplo, tenemos un suelo arcilloso, ¿ya? Aquí tenemos un suelo franco, ¿ya? Pero hay algunas condiciones de repente de estratos impermeables aquí, o un suelo arenoso como el que tenemos acá, ya que tiene una profundidad bastante importante, y ustedes ven que las raíces están más o menos entre los 40 y 50 centímetros de profundidad en general. Y lo otro también, observar qué es lo que sucede cuando hay alguna napa freática asociada a ese tipo de suelo. Y lo otro que también perdemos de vista, que nosotros en Curicó lo hemos visto bastante, en varios frutales, entre ellos hicimos un estudio en manzano, ¿ya? Donde nos pudimos dar cuenta que en suelos con piedra la matriz de suelo retiene menos agua, por lo tanto hay que tener otro criterio de manejo y operación. Aquí el volumen de suelo que es capaz el volumen de suelo que realmente es capaz de retener es mucho menor que un suelo con una matriz normal, ¿ya? O decir, con una matriz completa sin piedra, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, también es importante tenerlo en consideración. Hay suelos pedregosos que tienen el 50% de piedra, que eso significa que no vamos a retener agua más que en un 50% de esa zona donde están las raíces, y que realmente tenemos que tener cuidado cuando aplicamos el agua, porque si aplicamos más de lo que es capaz de retener el suelo, obviamente que vamos a tener problemas serios de, ¿no es cierto?, producción, del uso de los fertilizantes, de la energía y una serie de otros factores que están asociados con el riego. También hay suelos que tienen bastante, como piedras angulares, qué sé yo, y estos son la mayoría, nos hemos encontrado con los suelos de vertientes de cerro, donde están hoy día colocándose varios frutales. De hecho, este es un estudio que hicimos en Cítrico, en eh, la zona de Peumo, en Sufícula Rosa, y nos encontramos aquí con esta condición, y solamente con un cambio de manejo subimos la producción en forma sustantiva, pero realmente sustantiva. Realmente fue, y lo mismo que en este otro cuando hicimos el ensayo en manzano, cuya publicación también tenemos ya hecha, y lo mismo que la del cítrico, es eh, aumenta la producción con un manejo diferenciado y asociado a un diseño un poco también diferente. Ahí ven ustedes lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, aquí hay tres tipos de suelo donde ustedes le determinan, ¿no es cierto?, las diferentes características del suelo, ya sea, ¿no es cierto?, la capacidad de campo, el punto de marchitez, la densidad aparente, la profundidad de la estrata, que esto es más o menos estándar, ¿ya?, la capacidad de retención, y lo que tenemos que ver, la cantidad de litros por metro cuadrado, y asociado a eso, después con el volumen almacenado en la zona de raíces, al 30% y al 50%. Y aquí vemos un árbol, ¿no verdad?, al 50% de los litros que es capaz de almacenar a las diferentes estratas, tanto al 50 como al 30%. Esto es importante de considerar, ¿ya? Y aquí voy a ir con mi primera variación, que seguramente muchos van a decir que estoy equivocado, pero eso la investigación nos ha dicho que no es así. Es que no, que la mayoría de los frutales, de todo lo que hemos estudiado, salvo las vides viníferas, tienen raíces extractantes hasta los 60 centímetros. De ahí para abajo estamos perdiendo, o sea, no hay raíces extractantes, y eso lo vimos mucho con la aplicación de los fertilizantes, que de los 60 centímetros hacia abajo estaban los fertilizantes, eh, estaban, los fertilizantes estaban obviamente perdiendo, y se acumulaban en la zona de abajo los 60 centímetros. Y aquí tenemos un suelo de una retención media, aquí una mejor retención,
y aquí una retención también más baja que en suelo franco arenoso. Entonces, en base a estas características, yo tengo que usar un criterio de manejo de agua. No, no es necesario que yo aplique, ¿no es cierto?, agua más allá de la capacidad de retención que tiene la zona de extracción de raíces. Muchas veces lo que se hace en el norte, no en el caso nuestro, que es la zona central, donde llueve por lo menos algo todavía, hay que lixiviar sales, y cuando hay que lixiviar sales, entonces obviamente tenemos que tener volúmenes de aplicación mayores. Esto, guárdenselo en la memoria, pero aquí, ¿no es cierto?, es importante para cualquier método de riego que utilicemos, conocer el suelo. El hecho de colocar riego por goteo, riego por microaspersión, riego por microjet, riego por surco cualquiera, nosotros tenemos que tener claro cuáles son las condiciones de suelo. Porque ese va a ser nuestro sustrato de acción para poder decir dónde y cómo vamos a colocar el agua. Ya vamos a verlo con más calma. Le voy a tratar de fortalecer este tipo de cosas, pero tenemos las malas prácticas de regar en exceso o muchas veces de regar en condiciones inadecuadas desde el punto de vista de dónde aparece la raíz. Para determinar la demanda de agua y los tiempos de riego y la frecuencia, nosotros hemos desarrollado los últimos 10 años alguna línea que la hemos establecido con el doctor Ferere, que partió con la Universidad de California y hoy día está en la Universidad de Córdoba en España. Y hemos establecido una forma de cálculo de la demanda, porque el problema está asociado con la dinámica que tienen los sistemas de riego, los sistemas de frutales y una serie de otras cosas que nosotros estamos implementando. Ahora, para determinar la demanda, se parte en general con, ¿no es cierto?, los evaporímetros, ¿ya? Mucha gente tiene evaporímetros, ¿ya? Y permite entonces calcular la demanda, la evapotranspiración, ¿ya?, o la demanda, ¿verdad?, de agua. O estaciones meteorológicas, ¿ya? Aquí la estación meteorológica entrega la evapotranspiración potencial o de referencia directamente. En general, en el caso de los tanques de evaporímetro, ¿verdad?, tenemos que la evaporación multiplicarla por un factor asociado que se ha calculado por muchos años y que el doctor Pruitt de la Universidad de California hizo muchos estudios asociados con eso y obviamente tiene algunos factores que después se han establecido ya en forma normal. Y, ¿no es cierto?, de una vez que tenemos entonces el volumen requerido, obviamente que aquí vamos a determinar entonces la evapotranspiración, ¿ya?, del cultivo por el área del arbolito partido por la eficiencia nos va a dar el volumen. Ahora, lo que yo quiero que tengamos claro cuando trabajamos con sistemas de microrriego e incluso con riego por surco, ¿ya?, es que la demanda de agua, ¿ya?, va a estar asociada a dos factores fundamentales y la partición de la energía que llega, ¿ya?, parte llega, ¿no es cierto?, al suelo que está sin cobertura, ¿ya?, no está bajo la cobertura del follaje, y eso, ¿no es cierto?, vamos a tener que tener lo que llamamos calor latente, que es la evapotranspiración, o sea, cuánto se pierde esa energía en evapotranspirar, ¿ya? Y el otro que es el calor sensible, que es la temperatura que uno siente cuando entra aquí al huerto. Hoy día han cambiado algunas cosas, hay nuevas tecnologías, el uso de mallas y el uso de una serie de otras cosas que cambia esta relación, ¿ya? Entonces ustedes incluso al entrar a una zona bajo malla que me acabo de cerciorar bastante bien, obviamente la temperatura es más baja que adentro. Producto de que por un lado se está regando, el arbolito evapotranspira, ¿ya?, y por otro lado hay menor irradiación aquí, por lo tanto
el calor o la temperatura es menor. Y en eso hay que tener, yo me imagino que la gente que está trabajando en la fisiología de eso tiene bastantes antecedentes en los cuales uno tiene que irlos analizando con bastante profundidad, porque obviamente que a mayor transpiración hay mayor, ¿no es cierto?, producto de ese arbolito. Y esas son las cosas que uno tiene que, seguramente los especialistas, en esa en la cual yo no tengo experiencia, tienen que empezar a analizar cuánto es la cantidad de calor latente que vamos a tener que establecer para obtener la óptima producción, tanto en, no sé, manzano, en cerezo, donde mayormente se utiliza este tipo de tecnología, ¿ya? Y eso, obviamente, que hay que irlo aquilatando de a poco, hay que irlo viendo, porque esas son cosas nuevas y de lo cual no hay mucha investigación. Yo estaba tratando de ver qué es lo que pasa con eso. Yo sé que Richard ha trabajado bastante en ese tipo de acciones y él tiene, obviamente, seguramente, mucho mayor criterio de análisis para este tipo de situaciones. Por lo tanto, y aquí obviamente que la demanda del arbolito va a ser un poco diferente y tenemos que empezar a evaluarla con mayor precisión para no crear problemas de exceso de humedad en el suelo o déficit. Ahora, en general, ¿no es cierto?, nosotros hemos establecido que el volumen de agua por árbol o por planta, ¿ya?, lo hemos evaluado a través de la evaporación de bandeja multiplicado por 0,8, que es el factor que usa la FAO, ¿ya?, y que lo determinó inicialmente el doctor Pruitt con otros investigadores en la Universidad de California, quienes vieron para una condición normal del posicionamiento del tanque vaporímetro. Y nosotros hemos incluido aquí, en vez de un K sub C, hemos incluido dos factores. Uno que está asociado con la porcentaje de cobertura del arbolito. Y entonces, ese valor multiplicado por el porcentaje de cobertura más, ¿no es cierto?, la dinámica asociada con la evaporación. Esto es transpiración y esto sería evaporación más o menos, ¿ya?, en los porcentajes asociados, ¿ya? Y con eso, aquí determinamos entonces, en función del desarrollo del arbolito, el tipo de poda que le están haciendo, etcétera, etcétera, con ese porcentaje de cobertura al mediodía, deberíamos conocer exactamente ya cuál es la evapotranspiración actual de ese arbolito en milímetros por día. Ahora, ¿cómo determinamos el área de sombreo? Este es el arreglo que tenemos. No sé, pues, normalmente están ahora los árboles a mucho mayor, a mayor densidad. Muchas veces hay, ¿no es cierto?, arbolitos que están a 1, estaba fijando en manzano, están a 1,2, a 1, y en cerezo también de alta densidad, entre 1 y 1,20, 1,30, contra 3 metros entre hileras, ¿ya? Entonces, este es el área de cobertura para cada arbolito, el área que le corresponde a cada arbolito. Aquí sacamos el porcentaje de sombreo, donde tomamos el área de sombreo al mediodía, ¿ya? Asumiendo que es un árbol que tiene esa condición más o menos de una semisfera, ¿verdad? Y cuando es un seto más o menos, tenemos que obviamente tomar esto ya como el seto propiamente tal y calcular entonces el área de sombreo. El área de sombreo, partido por el área del marco de flotación, nos va a dar lo que llamamos ese porcentaje de sombreo para hacer el cálculo que yo les he comentado. Y aquí tenemos un problema no menor porque los árboles cuando están pequeñitos tienen mucho menor demanda y tenemos que colocar el agua también, ¿no es cierto?, en una zona donde realmente el árbol está trayendo el agua. Y aquí nos hemos encontrado con algunos problemas no menores. En primer lugar, que por situaciones a veces de los proyectos asociados a la comisión o proyectos que se llevan a cabo en general, se colocan todos los emisores desde un principio. Y ahí tenemos, me ha tocado ver montones de casos en los cuales de los 4, 6 o 8 goteros que caen por planta, obviamente cuando el arbolito está joven
solamente 2 de esos caen en la planta, por lo tanto los otros 6 o los otros 4 están fuera del contexto de extracción. Y eso significa costos porque vamos a evaporar esa agua, vamos a tener problemas con las malezas, vamos a perder fertilizantes porque estamos echando fertilizantes en esas condiciones, y obviamente eso es un costo que lo estamos evaluando hoy día y que no es menor. Eso es importantísimo tener en consideración cuando uno va a tener una plantación nueva. En plantaciones ya adultas, obviamente esta situación se, no se aplica, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque estamos trabajando con pérdidas de energía porque estamos echando agua a zonas en las cuales no vamos a usarla, fertilizantes, y vamos a tener que tener problemas con el control de las malezas. Eso lo he visto, lo he analizado y estamos preocupados de cómo mejorar esa situación para no caer, ¿no es cierto?, en problemas relativamente complejos. Ahora, aquí está, ¿no es cierto?, la forma de determinar la evapotranspiración de referencia, ¿ya?, que está ahí, desde un evaporímetro, y muchas veces uno se encuentra con situaciones, el de la izquierda, que tiene usted ahí, es una estación donde realmente está en condiciones adecuadas o semi-adecuadas. Y la otra es que está en un huerto de palto, en este caso, en que han colocado esa malla, en que obviamente el factor, este que está aquí, ¿verdad? El caso B es diferente, ¿ya? Entonces, aquí hay obviamente condiciones específicas que habría que evaluar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo hemos asociado a estaciones meteorológicas cercanas e ir calibrando este evaporímetro de tal manera de evitar, ¿no es cierto?, de tener datos que sean incorrectos, ¿ya? Porque una de las cosas que es importante es tener datos que sean realmente fidedignos a el trabajo que tenemos que realizar. La gente muchas veces no le toma conciencia de este tipo de cosas y realmente son factores que intervienen y que afectan de forma sustantiva, obviamente, algunos conceptos sobre manejo y operación del sistema de riego. Yo creo que debemos tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con el riego, ¿ya? La gente le toma poco peso al riego, ¿ya? Y lo que ustedes tienen que entender, ¿ya?, aquí cuando tenemos estaciones meteorológicas, ya lo voy a definir más ese concepto, pero aquí tenemos la evapotranspiración potencial directo desde la estación meteorológica, y eso nos da, ya con ese valor, entramos directo al factor de cobertura, y con los valores F1 y F2 asociados al tipo frutal, ¿ya?, y al método de riego, ¿ya? El problema que tenemos nosotros aquí es que con esto hemos tratado de concordar o estar más cercano a la dinámica de la fruticultura en general, producto de que cambian las densidades, cambian los tipos de poda, cambian una serie de otras cosas que nos hacen variar, obviamente, la evapotranspiración. Y eso también asociado con el método de riego. O sea, no es tan simple eso que antes nosotros hemos tratado hoy día de ya obviar el famoso caso C. Ya el caso C para nosotros, lo digo con toda la franqueza del mundo, ya es un valor relativamente muy básico desde el punto de vista cuando no tenemos nada que podemos asociarlo, ¿ya? Pero estamos tratando de tener antecedentes desde el punto de vista de la variación que hay con el tipo frutal, con el porcentaje de cobertura y con el método de riego en la dinámica de la demanda, ¿ya? Eso, en Cerezo también hemos tenido algunas aproximaciones. Hicimos un estudio donde Garcés, con Pablito, que realmente quiero recordarlo, hoy día fue un excelente amigo y gran ingeniero agrónomo. Así que un recuerdo para él. Ahí hicimos un estudio en Cerezo, tuvimos un antecedente más o menos básico y después nos pilló la máquina y seguimos con otras cosas, pero ahora estamos retomando
el hecho de tener mejores antecedentes para tener más antecedentes para hacer eso. Como decía, aquí entonces tenemos que establecer, ¿no es cierto?, cuál es la real demanda, ¿no? Porque el valor que muchas veces uno encuentra en la literatura hoy día están como relativamente obsoletos, desde el punto de vista, no obsoletos, sino que no tienen la preeminencia o la importancia que la podemos dar ahora con nuevas tecnologías que nos permiten acercarnos más a la demanda, ¿ya? Y eso hay que tomarlo con bastante cuidado, ¿ya? Esto es lo que encontramos en Cerezo, nosotros, ¿ya? Para determinar la evapotranspiración en milímetros por día, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta ahí que en goteo la evapotranspiración está asociada, ¿verdad?, a un factor de cobertura multiplicado por 0,126 en ambos casos, tanto microjet como goteo. Sin embargo, si miramos bien la relación que hay ahí, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta de que en microjet tenemos mayor evaporación que en el caso de goteo, ¿ya? Al determinar la evapotranspiración actual de ese arbolito. Entonces, cuando regamos por goteo, podemos tener una menor pérdida asociada con la evaporación desde el suelo, a diferencia de los microyetos, microaspersor, que podríamos tener una mayor área de evaporación. Pero aquí hay una cosa que hay que tener cuidado, porque los estudios nos han demostrado que en muchos casos, como en los suelos que acababa de mencionar recién, con bastante cantidad de piedra, tenemos que aumentar el área de mojamiento. ¿Y el área de mojamiento por qué? Para darle una condición de cubrir la demanda con la cantidad de raíces que podemos tener desde los primeros 60 centímetros de suelo. Entonces, para eso tenemos que, obviamente, aumentar el volumen o el área, mejor, de mojamiento, y ya lo voy a explicar un poco más adelante también, que hemos tenido bastante investigación asociada con eso. Hemos aumentado, entonces, muchas veces hemos colocado 4 líneas de gotero en suelos con piedra en vez de 2, ¿ya? O el uso de microjet o microaspersión, ¿ya? Y eso está bastante ya hoy día en boga, porque yo me he fijado que en Cerezo hay bastante sistemas de riego asociados a microjet o a microaspersión, y también obviamente que a goteo, pero en goteo nosotros nos hemos dado cuenta que dependiendo del tipo de suelo, vamos a tener que colocar 1, 2 o 4 líneas de laterales para mojar una condición obviamente óptima desde el punto de vista del frutal. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlas madurando, hay que irlas analizando, hay que irlas tratando de establecer de mejor manera, porque creo que nosotros a veces pecamos en general, decir no voy a colocar riego por goteo y con eso es suficiente, porque yo le echo agua ahí y el arbolito la va a tomar. Eso no es cierto, ¿ya? Eh, yo me he fijado que hay situaciones en que realmente es caótico y no tenemos las producciones que deberíamos tener debido a que no estamos regando bien con los sistemas de riego que hemos implementado, ¿ya? Y yo quiero decir aquí que no tan solo los sistemas de riego por goteo, microyeto, microaspersión son sistemas de alta tecnología. También hay riegos superficiales, como yo lo vamos a ver, de alta tecnología y que nos permiten a nosotros también hacer competitivos con los sistemas presurizados. Aquí tenemos un montón de datos que hemos recogido. Si ustedes se fijan ahí, tenemos arándanos con 2 y 4 laterales, tenemos manzanos con 2 y 4 laterales, los factores, ¿ya? Los F1 y F2, avellano europeo que acabamos de terminar una investigación, tanto en goteo como en microexpresión, ¿ya? En palto, ya hemos trabajado en general solamente con microjet, ¿ya? Creo que
debería haber algo con goteo, habría que empezar a indagar también. Uva de mesa, como ustedes ven ahí también, y finalmente, ¿no es cierto?, las vides viníferas. Esto nos da un rango de acciones, también lo hicimos con cítricos, con naranjos, ¿verdad? No tengo aquí el dato, lo puse. Donde encontramos valores bastante interesantes. Todo esto, ustedes comprenderán que requiere, todos estos antecedentes que están aquí son 10 a 12 años de investigación. En frutales, cuando estamos trabajando, no podemos tener datos de un año para otro. Por lo tanto, aquí hay un gran trabajo que hemos hecho con el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, con proyectos FONDEF, que nos han dado una gran cantidad de resultados asociados, de los cuales nosotros ahora podemos entregarles algunos antecedentes. Entonces, quiero comentarles esto porque muchas veces dicen, bueno, ¿dónde está la investigación? Y hoy día, como digo, está la investigación, tenemos algunas cosas que responder frente a las preguntas que ustedes tienen que hacerse desde el punto de vista del manejo de agua, y nuestra misión ahora es tratar de irlos difundiendo, y para eso tenemos hoy día un proyecto consorcio que yo lo manifestaba en un inicio, en la cual vamos a incorporar, ¿no es cierto?, gran parte de lo que hemos investigado y lo vamos a llevar hacia los agricultores. Y esta es una forma, al trabajar junto con PEC, ¿ya? En esta alianza, a lo mejor que puede ser de ir entregando antecedentes de lo que la universidad y los centros de investigación producen. Ahora, también hemos estado trabajando bastante con cómo es la distribución espacial de la evapotranspiración. De aquí tenemos una línea de investigación que hemos llevado en los últimos 5 años, en la cual hemos trabajado con la parte satelital. ¿Ya? Hoy día seguramente ustedes conocen bastante de esto, pero aquí ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay un problema de evapotranspiración. Si ustedes miran la zona más roja, la evapotranspiración anda alrededor de 6,5, y en la parte azul aquí anda alrededor de 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y esto nos dimos cuenta a raíz de una investigación que llevamos con el FONDEF, que lo hicimos en Palto, lo hemos hecho en Guamesa, como está aquí, la hemos trabajado también en Arándano, hemos trabajado en Manzano también, donde hemos visto la distribución espacial. Y nos damos cuenta que tenemos un sistema de riego por goteo, como en este caso, en la que estábamos regando una vez al día y teníamos una capacidad de retención del suelo de alrededor de 40 litros por planta, de un suelo franco arenoso. Y nosotros estábamos regando y le estábamos aplicando 80 litros día. Y esos 80 litros día se los estábamos aplicando de una sola vez. Graso error, porque estos suelos que están aquí, ¿verdad? A lo mejor en la zona roja teníamos los 80, pero en esta zona azul, o celeste que está aquí, el suelo tenía menor retención de los 80 litros. Cambiamos con esto, tenemos los datos, ya no les interesa, ¿ya? Y empezamos a regar 2 veces al día cuando teníamos más de 5 milímetros por día de demanda. Y en algunos casos, cuando llegamos a 8, tuvimos 3 riegos al día. De tal manera de que la raíz extractante esté siempre con la cantidad de agua que requiere. Ya le vamos a ver algunos otros antecedentes que yo le voy a dar a este tipo de acciones. Y nos hemos encontrado entonces con que muchas veces nosotros también trabajábamos con tensiómetros para regar o con TDR, y obviamente que el TDR tiene que estar ubicado bastante bien y puede ser un aporte, ¿ya? Pero yo creo que hay bastante hoy día gente que está trabajando con la parte satelital, que tiene algunas empresas que están tratando de apoyar en esta gestión, y creo que es un muy buen balance desde el punto de vista de poder ver dónde están los sectores que estamos con condiciones críticas. Si fuera un sector
importante, obviamente hay que cambiar, pero si no es tan importante, obviamente hay que buscar la dinámica del manejo. Aquí hicimos otra cosa en un huerto de arándano, ¿ya? Que estamos trabajando también, empezamos a hacerlo con manzanos, con cerezos, con general avellano, trabajar con una auditoría del riego. Aquí hicimos una auditoría viendo los cuarteles y vimos cómo estaba la evapotranspiración que nos daba el satélite o el dron, ¿ya? Y esos eran los datos que nos estaban entregando el satélite o el dron, ¿ya? Esos dos sectores que están ahí, que son diferentes variedades. Y empezamos a evaluarlo en comparación al porcentaje de cobertura con la evapotranspiración potencial desde la estación meteorológica que teníamos instalada en el huerto, ¿ya? Una estación de alta, muy precisa, ¿ya? Y por lo tanto podíamos tener un dato muy fidedigno de repente lo que sucede. Y nos dimos cuenta que habían errores más o menos críticos, ¿ya? Y vimos qué es lo que pasaba en esos huertos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, lo que decía nuestra ecuación es esa que está ahí, ¿ya? La que está con esos pelotitas. Las pelotitas negras, ¿ya? Es lo que nos decía a nosotros el satélite o lo que nos reflejaba a nosotros el dron. O sea, es lo que refleja el cultivo. Eso es lo que estaba transpirando el cultivo. Y esto es lo que realmente le estábamos echando de agua, como también asociando. Entonces aquí tenemos tres grandes eh, formas de comparar cómo estamos regando. Lo que deberíamos haber hecho, ¿verdad? Esto que está aquí. Lo que realmente reflejó el satélite o reflejó el dron o la imagen, ¿verdad? Y lo que estaba echándole el agricultor, ¿ya? Y eso nos pasó un año, primer año. El segundo año corroboramos esto y nos encontramos con una situación que eso nos permitió ahora mostrar lo que estamos haciendo, ¿ya? Que la evapotranspiración aquí aumentó una barbaridad durante este periodo, ¿ya? Producto de las lluvias. O sea, que como llovió, hubo una ayuda y entonces nos acercamos bastante a la potencial. Incluso aquí fue mayor, porque ustedes comprenderán que aquí, al llover, al compararlo con riego por goteo, por ejemplo, estamos mojando la zona interhilera, ¿ya? Y esto obviamente que aumenta la evapotranspiración, ¿ya? Y esto es lo que le está echando al agricultor ese año también. Al agricultor le ayudó muchísimo la lluvia. Se acercó ahí y como vio que estaba muy húmedo, parece, o algo hizo, bajó inmediatamente la aplicación de agua y eso se reflejó nuevamente en una menor evapotranspiración y nos alejamos del potencial óptimo. Y aquí hubo variaciones de producción entre un año y otro al compararlo con las condiciones de manejo normal de una cantidad, pero muy mayor de producción. Casi un 30% o 40% más de producción este año cuando el agricultor, entre comillas, regó bien gracias a la lluvia. Porque ya aquí teníamos la cosecha, ¿verdad? Y aquí están los factores que nosotros utilizamos para hacer los análisis comparativos, ¿verdad? Y esto es lo que creemos que hoy día debería ser una condición sine qua non de poder empezar a auditar los huertos, a ver cómo están. Estamos aplicando lo que deberíamos aplicar, hay zonas que están con más o menos, y esto se puede hacer, ¿verdad? Con un dron o con algunas empresas que seguramente puedan estar asociadas y que están utilizando, ¿no es cierto?, este tipo de tecnología. No está de más, obviamente, tener lo que pasa con la humedad en el suelo, pero la humedad en el suelo muchas veces no nos dice bien porque es puntual, es relativamente puntual.
Entonces, en cambio aquí es más espacial y también más temporal, ¿ya? Porque podemos hacerlo, obviamente, eh, podemos hacer una corrida cada 15 días, por ejemplo, para ir viendo cómo vamos, ya asociando, ¿no es cierto?, la aplicación de agua que está aquí a la aplicación que dice, ¿no es cierto?, el potencial de agua que deberíamos tratar de ir aplicando. Nosotros en este contexto estamos hoy día viendo que esta situación es realmente bastante importante y creemos que esto debería mejorar en forma sustantiva la producción, ¿ya? Mejorar la eficiencia del uso del agua, por supuesto, y asociarla más bien a la producción que a la eficiencia de aplicación. Una vez que tenemos entonces los antecedentes de la demanda, podemos determinar los tiempos de riego, ya sea asociado, ¿no es cierto?, al riego por goteo, en que el volumen que tenemos que aplicar, ¿ya? ¿Ya? En litros por día por árbol, y el caudal también debe estar, ¿no es cierto?, cuánto estamos aplicando por el número de emisores que tenemos por planta, o los tiempos de riego asociados en general al riego por surco, puede ser, ¿ya? Pero aquí entonces tenemos la cantidad de emisores por planta. Si tenemos 4 litros por hora y tenemos 4 emisores por planta, vamos a tener 16 litros hora, ¿verdad? Y si aquí tenemos que echar, ¿no es cierto?, 40 litros o 50 litros, eso lo vamos a tener que dividir por los 16, ¿no es cierto?, y nos va a dar el tiempo de riego. Eso nosotros lo hemos hecho y hemos hecho análisis viendo la variación de cuánto es el valor que deberíamos incurrir en función de los tiempos de seguimiento asociado, y nos hemos encontrado que el sacar el promedio de la semana anterior, ¿verdad?, es un valor importante, y tener entonces eh, los valores de evaporación de bandeja o evapotranspiración de referencia a la semana anterior, y ver qué podría suceder la semana siguiente. Ya hay buenas formas de hacer pronósticos, nos determinarían entonces el tiempo de riego a la semana siguiente. Yo creo que manejo semana a semana son, yo diría que bastante razonables desde el punto de vista del riego. No es necesario hacer cambio todos los días, ¿ya? Yo creo que el arbolito un poco se adapta a las condiciones de evapotranspiración, y a veces que nos hemos dado cuenta ahora que eso es, lo podemos asociar porque, por ejemplo, con estos días de extremado calor, obviamente que el árbol no es capaz de transpirar más de lo que la planta empieza a cerrar estomas, y hay una serie de factores fisiológicos que han dicho los especialistas, que llega un minuto en que la planta no transpira, porque obviamente la demanda es muy alta. Pero nos hemos dado cuenta que tomando promedios de la semana no hay alteraciones en la evapotranspiración del arbolito hasta la fecha. Ahora, la frecuencia de riego es importante, como les decía recién, en cualquier sistema de riego, tanto superficial como microriego, o como goteo y microaspersión. Y depende, obviamente, del suelo y la planta. La planta manda con su condición radical, ¿ya? Que puede ser una vez al día, 2 veces al día, cada 2 días, una vez por semana. Las aplicaciones del riego, sobre todo en riego por surco, por ejemplo, puede ser, o 2 veces por semana en riego por surco. Pero muchas veces nos sucede que podemos regar 2 veces al día, como les explicaba hace poco, en suelos demasiado arenosos, donde hay poca capacidad de retención. Y obviamente que la capacidad de retención esa está asociada con el tipo de arbolito. Tenemos arbolitos mucho más, como una variedad grande hoy día desde el punto de vista tecnológico. Hay nuevas variedades que los especialistas obviamente nos tienen que informar de cuál es su comportamiento desde el punto de vista del desarrollo radical. Pero sí, en árboles, hasta la fecha que hemos visto, tenemos que la zona de extracción no llega más allá de los 60 centímetros.
Y es crítico, por ejemplo, en arándanos, donde tenemos que no llega más allá de 30 centímetros. Entonces, incorporar agua más allá de ese valor no tiene sentido, ¿ya? O sea, tenemos que ver el bulbo donde está la zona de raíces hasta los 60 centímetros y ver cómo tratamos de aplicar ese volumen asociado a la demanda. Y otra cosa es que la demanda la tenemos que determinar en litros por día por planta, porque ustedes le echan litros por hora con el riego, ¿verdad? Entonces, no echan milímetros, echan volumen. Y eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro desde el punto de vista de la operación y el manejo. Entonces aquí, obviamente, la frecuencia de riego va a estar asociada con el valor de la altura de agua que tenemos que ya encontrar cuál es esa cantidad de humedad, el volumen de suelo húmedo, ¿ya? Y el criterio. Y en general en frutales vamos a regar entre el 30 y el 50%. Me inclinaría más de regar con el criterio cuando se ha agotado el 30% de la humedad aprovechable, eh, a todo reventar al 40%, porque con riegos como los sistemas de riego presurizados, es tan pequeña la zona de extracción que tenemos que tener cuidado de ir aplicándole los volúmenes que realmente requiere el arbolito. Y una vez que tenemos esa frecuencia de riego y conocemos el caudal por el número gotero, vamos a determinar entonces los tiempos de riego. Y esos tiempos de riego tienen que estar asociados, y nosotros lo que hemos visto es que esos tiempos de riego tienen que estar asociados a, ¿no es cierto?, más o menos lo que va a pasar la semana que sigue, en cuanto a acciones desde el punto de vista de la evapotranspiración. Y eso, hoy día hay bastante, diría yo, buenos pronósticos en cuanto a determinar esos valores, y hay investigaciones que se han desarrollado en que realmente pueden entregarnos antecedentes bastante confiables para poder regar de mejor forma. Lo otro que tenemos que ver, qué criterios vamos a utilizar desde el punto de vista de la distribución de agua para asociarnos con la eficiencia. De aquí voy a hablar de eficiencia desde un punto de vista del producto asociado. Cómo le echamos el agua a la planta, cómo le implementamos a la planta con el agua de la manera que sea la óptima, ¿ya? Y aquí tenemos una paradoja que la hemos venido estudiando desde el punto de vista de las cuencas, ¿ya? Lo que ocurre es que al aumentar las eficiencias de riego en las zonas altas de las cuencas, disminuyen los aportes hacia los acuíferos y hacia la escorrentía, ¿ya? Entonces muchas veces ocurre que la parte alta de la cuenca tiene buena cantidad de agua disponible, y ya la última parte de la cuenca ya no recibe casi agua producto de estas dos condiciones, de que aumenta la eficiencia, y esa eficiencia obliga a tener, o sea, o produce menos escorrentía y menos lixiviación o menos percolación, y lo que hace obviamente la gente de la parte alta es empezar a aumentar su superficie de riego porque ha aumentado la eficiencia. Entonces, ahí hay una cosa que yo creo que en la agricultura tenemos que ponernos de acuerdo para poder establecer un plan o un accionar que sea razonable para toda la cuenca, ¿ya? Eh, y eso lo hemos visto asociado, por ejemplo, en la cuenca del Rapel, que nosotros hemos estudiado bastante ahí esa zona. Hoy día la parte final de la cuenca prácticamente no llega agua por lo de los canales. Ya la mayor de las condiciones ahí es, obviamente, tener pozos profundos, y si no hubiesen tenido pozos profundos, eh, la, la situación habría sido caótica. Entonces, aquí hay algo que hacer. Y por eso tenemos entonces que ver y asociarlo con la eficiencia. ¿Y a dónde voy a ir ahora?
La eficiencia tiene que estar asociada con la variación de los caudales, con los volúmenes aplicados y con la zona de aplicación. Ojo. Los modelos de calidad de riego, nosotros lo hemos analizado en el contexto de determinar la calidad en el sentido de poder suplir los requerimientos de agua a la planta, primero. En segundo lugar, distribuirlos uniforme sobre todo el área de riego. No exceder, y aquí este es un valor que yo quiero mantener esta iniciativa, esta acción, no exceder la capacidad de almacenamiento de agua en el perfil de suelo para impedir percolación profunda. Y eso es asociado entonces a la condición de extracción de raíces, perdón, de las raíces activas. Evitar la lixiviación para prevenir la salinización, ¿ya? Y minimizar la erosión y el deterioro de la estructura del suelo. Que hay algunas cosas que no hemos venido analizando, ya hay especialistas en línea, que fue el doctor Sellé, por ejemplo, que ha evaluado mucho el comportamiento de los sistemas de riego cuando están bajo condiciones de humedad en el invierno y permanente durante el verano con los sistemas de riego por goteo, por ejemplo. Lo otro que afecta a la calidad del riego, obviamente tenemos que conocer la velocidad de infiltración del suelo, eso es crítico. Saber los caudales que entran, el tiempo de riego es importante, ¿ya? Y eso tiene que estar asociado a la capacidad de retención. La humedad del suelo antes del riego tenemos que pensar que tenemos que tratar de regar cuando se ha agotado una cantidad, un criterio asociado a la mejor condición del arbolito. ¿Qué variabilidad estructural del suelo? Hay diferentes tipos, lo vimos recién, suelos arcillosos, suelos francos, suelos arenosos, suelos con piedra, con una margen de piedra importante. Lo otro es la condición climática, en especial para riego por microjet y microexpresión, muchas veces el viento afecta el hecho de colocar sistemas de riego como microjet o microexpresión. Y la presión y espaciamiento entre los aspersores o emisores en los sistemas de riego presurizado, ¿cómo los vamos a ubicar? Todo eso afecta la calidad del riego. Espero no irlo, espero que no estén muy, ojalá que estén bien despiertos, ¿ya? No quiero aburrirlo, pero lo que hemos estudiado entonces, ¿estamos bien? Buenísimo, buenísimo, don Eduardo, póngalo nomás. Estamos atentos. Ok, la eficiencia de aplicación, que es lo que le decía recién, que hay que tener cuidado. La eficiencia de aplicación es la cantidad de agua que queda en la zona de raíces, ¿ya? Versus lo que yo apliqué. Eso es lo que... Y fíjense ustedes aquí que vamos a ver un gráfico después, pero si yo echo a una planta que consume 100 litros por día, le echo 40, soy 100% eficiente. Le echo 50, soy 100% eficiente. Le echo 100, soy 100% eficiente. Entonces la eficiencia de aplicación es un parámetro que hay que tomarlo con cuidado, ¿ya? Porque lo que me interesa a mí, y eso es lo que muchas veces hemos visto, es cuánta del agua que aplicamos cumplimos con el requerimiento. Y esto es lo que se llama eficiencia de requerimiento. Entonces, tenemos que tener bien claro que cuando aplicamos el agua, tenemos que aplicarla en primer lugar a la zona radicular y en el volumen que requiere el arbolito. No sacamos nada con aplicar más agua. Vamos a perder fertilizantes, vamos a perder energía, si es que es riego por goteo, y vamos a perder, obviamente, también la capacidad que tenga el suelo de entregar, ¿no es cierto?, esa condición de confort para que tenga el arbolito. La otra que muchos usan es el coeficiente de uniformidad, que para mí, obviamente, es un valor razonable cuando uno evalúa los emisores, ¿ya? Para saber qué variabilidad tengan los emisores, pero el coeficiente de uniformidad lo que hace es, no quiero entrar a la ecuación total ahí, pero lo que hace esa ecuación que está ahí es comparar lo que tú aplicaste versus el promedio. O sea, si el promedio estaba bien o estaba mal. Entonces, esa cosa es lo que realmente
hoy día distorsiona un poquitito. El coeficiente de uniformidad no es un valor adecuado. Y hemos descrito ahora lo que nosotros llamamos la eficiencia de distribución total, o el EDTS que está ahí, que lo que hace es comparar punto a punto en el arbolito la cantidad de agua que yo eché versus lo que requería. O sea, si yo eché 40 versus los 80 que requería, si eché 80 o los 80 que requería, o si eché más, eché 100 y requería 80, ahí entonces ese valor nos dice realmente la calidad del riego, ¿ya? Hoy día nosotros estamos, la mayoría de nuestros estudiantes, nuestros ingenieros, obviamente están asociados con este valor. Los diseños, obviamente, y el manejo y la operación de los sistemas de riego lo tenemos asociado a la eficiencia de distribución total en frutales. Y aquí hay una forma de poder expresar más gráficamente lo que les decía recién. La eficiencia de aplicación, ¿no es cierto?, es 100% hasta que llega un minuto en que empieza a descender, producto de que le hemos echado más agua que la que requeríamos. La eficiencia de requerimiento empieza a aumentar en la medida que yo le echo, ¿no es cierto?, el agua que requiere, pero si le echo más agua, se mantiene, ¿no es cierto?, la eficiencia de requerimiento en un 100%. Entonces, aquí, y este es en azul, ¿verdad?, el EDT, que tenemos que trabajar en este rango, ¿ya? En este rango de eficiencia tenemos que trabajar de eficiencia de distribución total para poder hacer los manejos y los diseños de los sistemas de riego. Y en ese rango deberíamos actuar, y ahí es donde tenemos que conocer el volumen de raíces, el volumen de suelo asociado con las raíces, la capacidad de retención de ese suelo, y no es tan solo colocarle gotero. Aquí vemos la eficiencia de riego, por ejemplo, en surco. Aquí tenemos la eficiencia de aplicación altísima, pero la eficiencia de distribución total muy baja, alrededor del 50%. Aquí tenemos un riego relativamente razonable, y aquí tenemos un riego excesivo, donde la eficiencia de requerimiento es del 100%, pero la eficiencia de aplicación es baja, y a su vez la eficiencia de distribución total es baja. Y aquí la eficiencia total es más o menos en rangos decentes, lo mismo que la eficiencia de requerimiento. Por lo tanto, esos son los valores que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que sucede ahora en riego por goteo? Esta es la lógica en la izquierda, ¿verdad? Aquí es donde estamos aplicando el agua que realmente requerimos. Y esto es un valor muy razonable. Y aquí tenemos que colocar los goteros entonces en esta zona. Aquí estamos aplicando agua en exceso. ¿Qué sentido tiene aplicar más allá de la zona de extracción radicular? ¿Ya? Muchas veces tenemos raíces hacia abajo, claro, pero no son extractantes, ¿ya? Y lo que tienen que tener claro es que el suelo, los primeros 60 centímetros, es donde tiene una mayor relación de aire con el agua. Hay buena aireación, tiene que haber, obviamente, mientras más profundo el suelo, menos aireación tiene, ¿ya? Y eso es lo que hay que tener presente. ¿Qué es lo que sucede entonces con los volúmenes? Lo mismo, regar la zona de raíces y no de extractantes, y no las otras que no sean adecuadas. Aquí también vemos, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay una estrata impermeable. Si regamos bien no tenemos problemas. Si tenemos una estrata impermeable o jarpan, aquí en un cierto se van a crear aquí se va a crear una zona de una condición de drenaje ya muy saturado, ¿ya? Y que va a ser una napa freática colgante, que nosotros la llamamos, y que va a deteriorar la producción. Entonces, tenemos que ver esto también, hasta dónde están. Muchas veces tenemos suelos delgados, por lo tanto en suelos delgados a lo mejor lo que tenemos que hacer es aplicar menos agua más extendido, en profundidad, ¿ya? Y evitamos también que haya escorrentía hacia abajo. Aquí ven usted el humedecimiento, lo que hemos estado trabajando ahora último, de aquí con microjet, con el número de goteros o el número de laterales por planta. Hemos tenido, por ejemplo, en suelos pedregosos trabajando con 4 laterales, ¿ya? En suelos muy arcillosos con un lateral, en la misma zona de riego en manzano. O sea, comparamos zonas que son bastante similares y que
tan cercana a Curicó, y donde vimos con suelos pedregosos, en casi en manzano, con 4 laterales a lo mejor, y en el suelo arcilloso, con un lateral por hilera, con un caudal de 8 litros hora por gotero. Pero aquí, obviamente, eso tenemos que tenerlo bastante claro, qué área, cómo vamos a humedecer y qué vamos a trabajar. ¿Cómo colocar los goteros? Aquí están mal colocados los goteros. Tenemos una gran zona sin aplicación. Esto está bien hecho. Eso es lo que deberíamos tener. Entonces, tengamos cuidado con la forma de aplicación del agua. Lo otro que tenemos que tener como criterios también de análisis, para poder entrar después a lo que vamos a ver, la selección de los sistemas de riego, es los costos asociados a los sistemas. Los costos asociados a la distribución, los costos asociados al tipo de energía, los costos asociados a los volúmenes aplicados, los costos asociados a los sistemas de filtraje. De repente tenemos sistemas de filtraje que tienen un alto costo producto de la variación de presiones, ¿ya? Y aquí los costos de operación e implementación en las tuberías y todo tienen que estar en las condiciones óptimas. Lo mismo que sucede con riego superficial, ¿ya? Obviamente que aquí en riego superficial tenemos una serie de costos que no tenemos para qué incorporar. Ya lo vamos a ver en el escrito. Otro efecto importante que voy aquí a mencionar es los efectos que nos van a empezar a auditar desde afuera cuando exportemos. Son los criterios para análisis medioambiental. ¿Cómo estamos quimicando? Estamos aplicando todos los químicos, vamos a aplicar muchos los químicos en el agua. Pero tenemos que hacerlo bien. Y aquí vuelvo a que el agua es el vehículo donde estamos llevando todos estos elementos a la planta. El agua, los fertilizantes, los químicos, etc. ¿Ya? Y cómo esta condición, si regamos mal, contamina, asociado a los volúmenes de agua aplicados. Cómo también contaminamos el suelo si regamos con menos de lo que deberíamos aplicar. Y también el uso del tipo de energía, porque la energía también es un efecto que está creando problemas de contaminación. ¿Ya? Entonces, estas cosas vienen y preocupémonos de eso a la larga. Los criterios en general aquí para las frecuencias de riego y el análisis de su manejo tienen que ver siempre con el suelo, la planta y la demanda, con la planta y el suelo. Y el suelo, si ustedes se fijan, está en casi todas de ellas. Entonces, preocupémonos del suelo y preocupémonos de la planta. Y a su vez, hagamos bien el riego asociado con ese tipo de cosas. Yo creo que ahí es donde está el corazón del sistema, el corazón de las cosas que tenemos que tener claras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar los métodos de riego? En primer lugar, riegos tecnificados son presurizados y superficiales. ¿Ya? Aquí a mí no me vengan con que el riego tecnificado es solamente el riego por goteo. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Para la selección de los métodos de riego tenemos que tener claro la disponibilidad de agua que hay, el tipo de suelo, la topografía, el clima, el tipo de cultivo, la calidad de la mano de obra. Ojalá que la mejor mano de obra está en el riego. La energía y los costos relativos a cada uno de los recursos. Ahí vemos riego por surco en palto, un sistema de aducción de baja presión asociado con alta tecnología. Y aquí, ¿no es cierto?, riego por goteo, porque no hay otra alternativa. ¿Qué tenemos que tener claro? Desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, es que en los canales, ¿no es cierto?, tenemos agua y en general el agua viene por las acciones que uno tiene disponibles. Pero esas acciones varían con respecto al tiempo, dentro de una misma estación. Partimos en octubre con bastante más agua que en enero o en marzo, o en febrero, ¿no? Los embalses estacionales, también tenemos que saber exactamente cuánto es lo que tenemos almacenado ahí. Y obviamente una cosa que yo creo que es algo que trataría de incitar a que exista, es que coloquemos embalses de acumulación nocturna, porque a pesar de que hagamos riego por goteo, podemos
5 horas o 4 horas en la noche, embalsar agua y tener mayor cantidad de agua disponible para el día siguiente. Y obviamente los pozos profundos vamos a tener que hacer las pruebas de bombeo, yo creo que cada 2 o 3 años, porque los acuíferos están continuamente variando y eso nos afecta. Entonces, estas cosas, por favor, considérenlas, porque obviamente tienen que tenerlas ustedes para un buen manejo. Y aquí entonces lo primero que hacemos es determinar un análisis técnico en la selección, el cultivo, el suelo, el agua, los recursos humanos. He ido con el cultivo, he ido con el suelo, he ido con el agua todo el rato. El análisis económico, el costo de establecimiento de un método u otro, y los costos de operación de un método u otro. Y de esa forma tenemos que hacer el análisis comparativo, ¿ya? Y aquí yo les voy a dejar esa línea de acción en que están los índices, en las cuales cuál es el cultivo, el agua, el suelo, los factores humanos, si tengo agua por gravedad o tengo agua por presión, o tengo por pozo, etcétera, etcétera. Y en base a eso yo hago los diseños óptimos de los métodos de riego, el análisis económico y financiero y selecciono el óptimo. El óptimo no es el que a mí, por el olfato, me dice que es lo mejor. Existen zonas hoy día que pasaron a riego por goteo, que perfectamente hubiesen estado en riego superficial con un manejo óptimo, hubiesen tenido resultados tan parecidos. Por lo tanto, la selección de los métodos de riego para lograr maximizar los retornos tiene que tener los costos asociados al sistema: implementación, mano de obra, operación. Beneficios asociados al sistema: la producción, la calidad del producto, la eficiencia y la adaptación al cambio climático, ¿ya? Hoy día hay muchos sistemas de riego por goteo que han quedado relativamente restringidos, producto de que haya un aumento importante de la demanda. Y cambiar a eso es no fácil. Entonces, también tenemos que incorporar algunas condiciones de análisis de riesgo al tiempo para ir viendo qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con los sistemas de riego. Los sistemas de riego superficiales en frutales, les voy a dar aquí una pequeña idea. Estamos trabajando para romper con este esquema que hay. Solamente hemos estado trabajando para mostrar que este puede ser una alternativa, ¿ya? En general los sistemas de riego tienen, estoy hablando de riego por surco, avance, almacenamiento, vaciado y receso. Y eso lo vemos con esta curvita que están aquí, ¿ya? Y esto es lo que pasa, que hay una curva de avance que llega al final de una hilera, 100, 150 metros, depende, ahí hay que hacer un muy buen diseño. Después tenemos que seguir regando hasta cumplir con el almacenamiento que tiene el suelo ese, y después ver esta curva, que está aquí, cuando desaparece el agua. El tiempo que hay aquí entre este y este, es lo que es el tiempo de oportunidad de riego. Pero aquí lo que estamos viendo ahora recién, o sea, estamos viendo que es un excelente criterio de manejo, es que lo que hay aquí al final del surco, comparado con el inicio, ¿ya?, que ustedes ven que hay tiempos de riego diferentes, ¿ya?, es no más de 20 minutos o 30 minutos de diferencia, pero 30 minutos de diferencia, ¿ya?, como lo vamos a ver aquí, en una velocidad de infiltración a 3 horas de riego, este delta que hay aquí, en 20 minutos, es menos de 1 milímetro. Menos de 3 o 4 litros por planta, ¿ya? Entonces, si trabajamos bien el riego por surco, si hacemos un buen diseño, es una buena alternativa en suelos donde es posible hacerlo, ¿ya?, donde la gente ha, obviamente, hecho nivelaciones y donde realmente hoy día existe una cantidad de tecnologías asociadas con esto que permiten nivelar muy bien, ¿ya? Y obviamente empezar a trabajar con los caudales, la longitud del sector, los tiempos de riego y el número de surcos por hilera. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, hemos visto en suelos delgados, en limones, con 4 surcos por hilera, es lo mismo que trabajar con 4 laterales por hilera de goteo, por ejemplo. Y hemos tenido producciones
muy cercana al riego por goteo. Muy cercana, cuando regamos muy bien. ¿Ya? Pero aquí está el que regar bien. ¿Y cómo vamos a regar bien? Ya les voy a dar algunas ideas. ¿Cuáles son las variables independientes que no vamos a poder funcionar? Ya la pendiente del terreno, que eso va a quedar de acuerdo a la topografía que tengamos. La rugosidad, que como el surco queda bien hecho. La infiltración del suelo, conocer la longitud del sector. La calidad del agua y el cultivo de estos bien. Este es un riego por surco en paltos que estaban recién iniciando. Ahí ven factores que afectan al avance del riego por surco en durazno. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, tenemos que tener cuidado con la compactación, cómo vamos a colocar los surcos y el contenido de humedad del suelo asociado a ese manejo. Y tenemos sistemas de aducción en vide, ¿ya? También con bastante buenos resultados. Sistema de aducción en durazno, como lo mostraba recién, en naranjo. ¿Ya? En limones, aquí donde le decía yo que aquí tenemos 4 surcos por hilera en un suelo bastante delgado y de bastante condición de un suelo franco arenoso. Ahora, esto es lo que hemos desarrollado últimamente, automatización, y que lo hemos probado en Chile, en Ecuador. Hemos estado trabajando con nuestro ingeniero de automatización, que es el doctor Correa de la facultad nuestra, en que estamos automatizando el riego, que es lo mismo que casi en goteo. Lo que tenemos aquí es un estanque o un pulmón regulador de riego cuando está llegando el agua continuamente. Y aquí tenemos entonces las válvulas donde abren 30, 40 surcos al mismo tiempo. ¿Ya? Y nos da los tiempos de riego con los modelos que hemos desarrollado. Y esto, cada uno de estos es como una subunidad en riego por goteo. Y le aplicamos también fertilizantes y le aplicamos también, ¿no es cierto?, los caudales que realmente requiere. Cuando el agua va a llegar al final, bajamos el caudal con la válvula que está aquí y tenemos casi nada de pérdida por escorrentía que al final. O puede que esta línea siga hacia acá y el pequeño cantidad de agua que vaya de pérdida de aquí va a alimentar al otro surco. ¿Eh? Hemos tenido eficiencia cercana al riego, a los riegos presurizados, y esto con una muy buena automatización. Y como digo, este fue un proyecto que se ha desarrollado con el doctor Correa, es un proyecto que tenemos con Corfo, y que realmente esperamos implementarlo en algunas estaciones experimentales que vamos a tener luego. Esperamos en Curicó tener a lo mejor alguna condición para poderla implementar. Ahora aquí tenemos las estructuras de control, esas que se veían, ¿verdad?, que nos permiten con sensores determinar cuánto es la cantidad de agua que debería estar pasando. Y obviamente para implementar el sistema tenemos que nivelar, tenemos que tener sistemas de aducción como los que vimos recién, ver las pendientes, determinar cuál es el área mínima a regar y cada una de sus unidades, los tiempos de avance, las fases de almacenamiento, los caudales disponibles y la determinación del embalse de regulación. Si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros deberíamos estar utilizando el agua las 24 horas del día. Cálculo del embalse, ahí nosotros calculamos el área del embalse para poder determinar, ¿no es cierto?, la regulación completa, de tal manera que siempre tengamos el agua disponible para el tiempo de avance y el tiempo de receso, o el tiempo donde estamos regando con menor caudal. Hemos visto que esta es una alternativa adaptable fácilmente a los cambios de demanda, o aquí lo que queremos ver, ¿no es cierto?, cómo está cambiando la climatología de los sectores, y esto se adapta bastante más al cambio climático, muy fácil al cambio climático, si hemos hecho, ¿no es cierto?, bien las cosas. Y estos son los modelos que hemos estado utilizando y los que trabajamos para poder determinar una buena condición de riego. De los sistemas de microriego, obviamente tenemos, ¿no es cierto?, goteo, microjet y microaspersión, y tenemos bastante, yo diría que es obviamente un método de riego muy con alta eficiencia, fácil de operar también, y obviamente que requiere de una serie de criterios asociados que los vamos a manejar aquí un poco mejor.
¿Qué es lo que tiene el microrriego comparado con otros sistemas de riego? Que aplica agua en porción reducida al suelo, ¿ya? Si ustedes ven el surco un poquitito mayor que en caso de goteo, utiliza caudales bastante pequeños, en general utiliza bajas presiones, comparado, y aquí hay una cosa que ustedes tienen que, por favor, empezar a considerar. Optimizar el diseño. Optimizar el diseño significa utilizar el óptimo gotero, no el gotero más barato, muchas veces el gotero de más baja presión es el gotero óptimo. En eso tenemos bastante investigación asociada con eso, lo mismo que con las tuberías. La tubería óptima, no es la tubería más pequeña, porque eso me va a inducir después a tener una condición de bombeo mayor energía, para perderla en las tuberías, no tiene sentido. O sea, tenemos que diseñar bien los equipos. Y ustedes, quienes tienen que recibir esa asesoría, tienen que insistir en que van a utilizar el mejor gotero, que van a utilizar las tuberías adecuadas y que van a seleccionar óptimamente todos los parámetros asociados, ¿ya? Tanto los filtros como los equipos de bombeo. Aplicar el agua en la zona radical, ¿ya? Para una zona reducida de volumen humedecido se requiere mantener alto contenido de humedad en el suelo, ¿ya? Alta uniformidad de aplicación y la distribución a través de tubería fija. Aquí tenemos, por ejemplo, microriego en cerezo, tanto goteo, en este caso, como microexpresión aquí. Aquí tuvimos, o sea, hay hubo un problema en que el suelo era muy arcilloso y obviamente que cuando se colocan esos camellones, de los cuales yo muchas veces estoy un poco escéptico de su uso, si tenemos un buen drenaje no deberíamos tener esto. Empieza a escurrir el agua hacia la mitad, hacia el medio aquí, y tenemos problemas en que el agua se va a la zona donde no están las raíces, ¿ya? Aquí tenemos otro caso que lo hemos visto en cómo el agua no se aplica en la zona donde están realmente las raíces, que acá. Se fijan ahí. Este está bien aquí, pero los otros pasan por aquí, mueven esta cosa, y al final de cuentas la plantita no recibe el agua donde están las raíces. Y esto es obviamente una condición bastante crítica. También nos hemos dado cuenta que tenemos problemas, obviamente cuando hay la cosecha de cerezo, que a veces se pisotea mucho aquí entre medio y queda la velocidad de filtración baja y tenemos algunas condiciones de problemas. Entiendo que el doctor Sellés, que estaba en la línea, tuvo bastante injerencia en análisis y desarrollo de este tipo de cosas desde el punto de vista de la infiltración y la condición de manejo y operación de los sistemas de riego. Aquí ven ustedes la concentración de raíces en durazno, algunas cosas que se han implementado. Ahí ven la profundidad ustedes, y ustedes se pueden dar cuenta de la distancia del emisor de la planta, del tronco, ¿ya? La profundidad, ¿ya? Se dan cuenta dónde está la mayor cantidad de raíces. Las raíces vivas están, ¿no es cierto?, en los primeros 10 centímetros o 20 centímetros, y los primeros 30 de aquí, a los 60 centímetros ya casi de profundidad, o sea, del emisor casi no hay muchas raíces. Hay mucho más, entonces, cercano al tronco, y eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta, cercano al tronco y a una profundidad de 60 centímetros desde la superficie solar. Y esto es lo que tenemos que ver, con la condición de humedecimiento y aplicación de agua en microriego. Aquí ven algo que yo creo que aquí tiene que ir el gotero, lo mismo que en microjet aquí. Aquí mojamos el medio. Si aquí está la zona de extracción radicular. No tiene sentido. Muchas veces aplicamos más agua, entonces estamos aplicando los 100 litros por planta, pero estamos aplicando 30 aquí afuera. Y se empieza a secar esto de aquí. Ojo, manejo adecuado. Los sistemas de microriego tienen, ¿no es cierto?, el cabezal de control y las tuberías de distribución y los emisores, y aquí vuelvo y lo puse en rojo, porque los emisores tienen que ser lo óptimo. El emisor es crítico en el diseño. Un buen emisor va a afectar la tubería, la distribución de tubería, los cabezales de control, todos los sistemas de riego en general. Y este es un análisis en esquema de lo que es los sistemas de microriego, y nosotros hemos visto que las tuberías de distribución tienen que estar con el óptimo, la subunidad tiene que estar en el óptimo, y los goteros tienen que ser los óptimos, para esa condición del suelo y para esa condición del frutal. No es cualquier gotero, ¿sí?
Ahora voy a ver un poco de la evaluación de los sistemas de microrriego que yo creo que ustedes deberían empezar a pensar. Voy a irme más rápido con esto, pero la evaluación en general debe ir a determinar las presiones en la bomba, en la salida de los filtros, en la entrada de la subunidad y la presión en cada uno de los laterales. El caudal de los emisores y obviamente los tiempos de riego. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con las presiones en la entrada y salida de los filtros. ¿Cómo hacemos la evaluación? Seleccionamos las subunidades, la cercana, la mediana y la lejana, los laterales, medianos, cercanos y lejanos, y en la selección de los emisores cercanos, medianos y lejanos. ¿Cómo? Aquí primero, ¿no es cierto?, las subunidades. La cercana, ¿verdad? Aquí, la lejana y la mediana. Aquí también lo mismo. Seleccionamos todas esas condiciones e hicimos la evaluación de esos equipos. Por lo menos hay que hacerlo esto 2 veces al año. A la entrada del riego y cuando estamos más o menos en periodos de enero, tenemos que hacer una evaluación para ver cómo está el comportamiento. Y aquí está entonces la subunidad. Tenemos, ¿no es cierto?, la subunidad cercana o la subunidad lejana, cualquiera de ellas. Tenemos los laterales cercanos, los laterales lejanos y los laterales intermedios. Y aquí están los goteros cercanos y los goteros más lejanos dentro de cada una de esas líneas de acción. Y nosotros hemos hecho ya evaluaciones como estándar y los resultados, ¿verdad?, son bastante interesantes. Lo hemos hecho con laterales, con 15 emisores distribuidos en 5 grupos y, ¿no es cierto?, respecto al emisor, 5 emisores cada uno para tomar los promedios en cada sector. Tomamos 1 minuto en microexpresión y microjet y 5 minutos en gotero porque es un caudal menor. Ahora aquí ven ustedes también el caso de microexpresores. También hemos evaluado la distribución un poco para ver cómo está la distribución y si es bastante homogénea o no, y darnos cuenta de su dónde, cómo y dónde estamos aplicando la. Un formulario que los que pueden ustedes tener, ¿ya?, para hacer las mediciones, o contraten a algún especialista que lo pueda hacer, ¿ya? Y vuelvo, los suelos tienen que conocerlo. Resultados posibles: determinar la variación de caudal, variación de presión, eficiencia, agua aprovechable por la planta. Fíjense ustedes el porcentaje de emisores en el estudio que hay aquí de estos 3 sectores, de todos esos sectores, en que, ¿verdad?, en el caudal nominal ya es el caudal amarillo. El amarillo es el nominal. El cafecito aquí es el caudal menor al nominal y el azulito es el caudal mayor al nominal. Fíjense ustedes lo que pasa. Mire lo que pasa en esas condiciones. Ahí tenemos una heterogeneidad tremenda. Y eso, ustedes se van a encontrar con esto, créanmelo o no, ¿ya? Pero hay situaciones como esta. Ahí ven ustedes qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, también con la presión, las variaciones de presión. Una gran presión en la salida, pero una muy baja presión casi en la zona de las subunidades. Problema que la tubería de distribución es pequeña. Entonces tenemos todas las pérdidas aquí en la tubería. ¿Cómo podemos explicar esto? O sea, ¿cómo podemos hacer que desde el punto de vista económico sea razonable? ¿Ya? Aquí tenemos las presiones a la salida de los diferentes sectores, ¿ya? Y vemos que hay una variación no menor, ¿ya?, en los diferentes sectores. Esa es la presión nominal, el celeste. Esa es la presión que debería tener el gotero en todo. Tenemos variaciones. Aquí los coeficientes de distribución total. Aquí el coeficiente de uniformidad, fíjense ustedes, es súper bueno. El coeficiente, bueno, el de 25%, eso no lo he explicado, pero el EDT, mire los EDT en amarillo. Comparado con el coeficiente de uniformidad, claro, el coeficiente de uniformidad es estupendo. Pero aquí tenemos problemas de manejo, ¿ya? La operación de los sistemas de riego están lejos, mal. Aquí tenemos
el almacenamiento que hubo, más o menos el porcentaje que algo aprovechó la planta, ¿ya? En condiciones de esas, cuando deberíamos haber tenido un 90% en todo, por lo menos, ¿ya? Que es lo que nosotros recomendamos aquí, ¿ya? En asociado con la coeficiente de uniformidad, la eficiencia de distribución total o la eficiencia de aplicación. Los valores que son adecuados para nosotros, ¿ya? Es que el coeficiente de uniformidad sea del 90%, la eficiencia de distribución total debería ser alrededor del 80%, y ustedes vieron que está lejos de lo que vimos ahí, y la eficiencia de aplicación del 85%. Esos son los rangos que deberíamos encontrarnos nosotros en el campo con sistemas que llamemos de alta tecnología. Algunas acciones para optimizar el uso del agua, ¿ya? Creemos que hay que planificar los sistemas de riego, hacer un óptimo diseño y una óptima operación. No hay otra. Cualquiera de estas cosas que fallen en la cadena, vamos a tener problemas. Tenemos que incrementar la disponibilidad, ya sea con almacenamiento o con recargas de acuíferos, ¿ya? Creo que esto viene, son cosas que ustedes tienen que empezar a preocuparse, empezar a pensar, sobre todo los que están en la parte baja de las cuencas, y viendo cómo el cambio climático ha estado afectando la condición. Lo otro que tenemos que preocuparnos bien es, para regar, esto lo hemos hecho en vides, por ejemplo, para producción de vino, la relación calidad-producción, ¿ya? Tenemos que ver cuál es la producción con la calidad que nos da mayor rédito. Y a eso tenemos que ir llegando de a poco. Es investigación que tenemos que ir implementando con el apoyo de ustedes. Determinar con mayor precisión la demanda de agua en frutales, obviamente con sensores remotos o con algún tipo de sensores, ¿ya? Desarrollar tecnología de alta precisión para determinar los parámetros de eficiencia de riego, que es lo que estábamos hablando recién. Calidad de los recursos hídricos, tenemos un problema serio. Los recursos hídricos ustedes han visto que tienen cada vez más una calidad más crítica, ¿ya? Tenemos que trabajar para mejorar la calidad de esos del agua, porque a su vez, si recibimos mala agua, tenemos problemas con la contaminación. Analizar el efecto de los costos de la energía en los sistemas de riego y usar energía alternativa. Yo creo que también es un plan que deberíamos ir incorporando para ir bajando a lo mejor algunos costos, sabiendo que tenemos una energía disponible y que puede ser de gran importancia desde el punto de vista del manejo del agua. Desarrollar modelos de simulación, nosotros lo hemos estado haciendo, que son herramientas importantes. Diseño parte es lo que les hemos entregado aquí. Automatización de los sistemas de riego, importantísimo. Eso no les va a quitar de disminuir mucho la mano de obra, ¿ya? Porque el ir al campo y ver lo que está pasando, eso es una condición básica en el riego, ¿ya? Y obviamente que tenemos que asociarnos con monitoreo satelital u otros modelos de sistemas de automatización asociados. Tenemos que pensar en el uso integral de los recursos. Van a venir todo este tipo de acciones y yo creo que es imprescindible que nos pongamos serios desde el punto de vista de lo que requiere la agricultura. Y aquí voy a dar por lo menos una condición que a mí me parece importante. La gente está alegando, o muchas dicen que nosotros estamos exportando agua con la fruticultura. Claro que estamos exportando agua, pero estamos exportando agua a un valor muchísimo, ¿no es cierto?, mayor en la producción que el uso que estamos haciendo del agua. Si comparamos con maíz, por ejemplo, el maíz requiere tanta o más agua que un frutal anualmente, ya en un periodo, y sin embargo, con un desarrollo de frutales que nos permita incorporar, ¿no es cierto?, una cantidad de recursos importantes, podemos comprar el maíz que queramos por cualquier parte, ¿ya? Entonces, y eso significa que podemos regar menos zonas con maíz y más zonas con frutales, donde el país es realmente reconocido. Nosotros acabamos de terminar un libro y el doctor Ferrer y la mayoría de la gente que lo vio dice que Chile está en una condición muy, muy importante en la fruticultura y que es un país reconocido por su valor en lo que ha realizado en el último tiempo. Por lo tanto, tenemos que tener, ¿no es cierto?, conciencia de que el uso del agua, de la energía,
es pensar en las generaciones futuras, y obviamente que nuestro país requiere de esto, requiere de manejar bien el agua y requiere de que ustedes y cada uno de que estén, los que estamos involucrados, lo hagamos de la mejor forma posible. Porque eso nos va a permitir que nuestros nietos y bisnietos, lo que sea, tengan una mejor vida. Y en nombre del PEC y el mío propio, yo le agradezco el hecho de que hayamos conversado esta hora y media